entramos con todo al segundo bloque de la mañana de la diaria porque vamos a hablar en primer término con Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, sector Vamos Uruguay, de la discusión en torno al proyecto de ley destinado a otorgar un salvataje o garantizar la continuidad en cumplimiento de sus obligaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, que sigue a estudio del Parlamento en este momento a nivel del Senado. Pero antes pasó por la Cámara Baja y entonces desde ese lugar lo vamos a ver por lo menos esta mañana. Conrado, bienvenido y gracias por estar en la mañana de la diaria. Por favor, gracias a ti, Martín. Yo te decía recién, fuera de aire, que para empezar los temas previsionales, jubilatorios, son en general muy complejos, son muy complejos de entender para quienes no somos personas especialistas en la materia y creo que para la población en general, pero bueno, están asociados a cuestiones muy sensibles, ¿no? Como tener un retiro digno, protección social y larga lista de etcétera. Entonces, no es una conversación sencilla en el sentido de que hay mucho aspecto técnico para pero abordar. Y yo quería empezar abordando aquello en lo que en un contexto de diferencias entre oposición y oficialismo, pero también de algunas coincidencias a nivel de la primera Cámara, la Cámara Baja de Representantes, se acordó entre ambos bloques políticos. Exactamente. Y en ese sentido, yo sé que vos tenés algunos destaques para hacer. ¿Cuáles son? Bueno, a ver, primero, sí, es una temática difícil, compleja, incluso hasta compleja para poder explicar, pero también te voy a agregar, ¿no? Mismo cuando nosotros cursábamos la materia de laboral y también de seguridad social, hay muy pocos docentes que se especialicen en la materia de seguridad social. Por lo tanto, a todo esto se complejiza también los que pueden de alguna manera explicar de una manera lo más llano posible, ¿no? Mirá, nosotros discutimos arduamente, entendíamos de que el proyecto de ley contenía algunos errores en cuanto a la visión de cómo darle una sustentabilidad a la caja, ¿no? Ahí tuvimos diferencias. Después tuvimos coincidencias en una cantidad de artículos que tienen que ver con la gobernanza de la caja, no en cuanto a la cantidad de directores, que ahí sí teníamos un matiz, sino, por ejemplo, en los niveles de control que se debían dejar ser por parte del Poder Ejecutivo. Ahí hubo coincidencia y, de hecho, la oposición votó con el oficialismo esos artículos. Pero artículos que tienen que ver con la posibilidad de que la caja se pueda endeudar, que pueda tener un instrumento para generar un endeudamiento de largo plazo, nos pareció que era un buen instrumento. Eso fue agregado por el Poder Ejecutivo, cuando vino el Ministerio de Economía, lo puso arriba de la mesa, nos pareció que era adecuado. En el tema de los timbres, sabemos que hay cuestionamientos que han sido realizados incluso públicamente por diferentes actores. Ahí se acordó un incremento en el valor. A nosotros lo que nos parecía, y escuchando a todas las delegaciones, porque absolutamente todas las delegaciones que vinieron nos pidieron un ajuste de timbres por el índice medio de salario nominal. Lo que venía en el Poder Ejecutivo era un ajuste distinto, pero era un ajuste que era por un coeficiente intermedio entre el IPC y el índice medio de salario nominal. ¿Y por qué nosotros insistíamos con el tema del índice medio de salario nominal? Porque los egresos de la caja se ajustan justamente por ese coeficiente. O sea, las jubilaciones y pensiones se tienen que ajustar por el índice medio de salario. Y los ingresos se ajustaban por IPC. La mayoría de las ocasiones el IPC estaba por debajo del índice medio de salario y por lo tanto había un descalce que algunos han dicho que en todos estos años, por lo menos 20 años, ese descalce fue de 600 millones de dólares, ¿no? Entonces entendíamos de que sí se tenían que ajustar. Finalmente el gobierno en una negociación accedió, por lo tanto las dos bancadas, la de la oposición y la del oficialismo, terminamos accediendo a la misma solución. Pero también hubo artículos en los cuales se discutió mucho en comisión, lo que tiene que ver con sacarle la incompatibilidad entre tener una jubilación por edad avanzada en la caja de profesionales y otro retiro u otra jubilación. Esa incompatibilidad fue agregada en la ley del año 2023. ¿Qué sucedió en la práctica? Gente que, por ejemplo, que se había recibido muy tarde, no iba a tener la cantidad de años suficiente para generar una jubilación, pero se sentía estimulada e incentivada a poder hacer un aporte porque podía acceder a una jubilación por edad avanzada, porque se requieren 15 años de aporte y 70 años de edad.
al poner una incompatibilidad, esa gente dejó de aportar. Porque ya no tenía ningún sentido porque iba a perder el aporte. Entonces, la manera como hacer para que haya más aportantes, ensanchar la base de aportaciones, era, por ejemplo, derribar esta incompatibilidad. Nosotros lo planteamos, esto fue bien recibido, fue conversado, finalmente todas las bancadas lo votaron, creo que es algo bien positivo. Conjuntamente con eso, generar un régimen de facilidades de adeudo que funcionó muy bien cuando se aplicó. Hay una ley que es la 20.334 del año 2023, de finales del año 2023, que permite acogerse a ese régimen, aquellos que tienen deudas, poderle hacerle quitas en lo que tiene que ver con las multas, los recargos, y de esa manera ponerse al día con la caja. Entonces, reeditar ese régimen de facilidades fue bien valorado por todos los partidos políticos y se puso en el proyecto. Ahí hubo acuerdos. Hubo acuerdos. Entonces, más allá de las diferencias notorias y los perfilamientos, también hubo acuerdos y eso también es bueno decirlo. El tema es que tenemos que abordar las diferencias, para empezar porque algunas son muy sensibles. Por ejemplo, si uno seguía por lo que declaró ayer al comparecer ante la Comisión Especial del Senado, que ahora está manejando este asunto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Por ejemplo, el proyecto del Poder Ejecutivo que llegó al Parlamento, entró a la primera Cámara, a la Cámara de Representantes, con un texto que planteaba aumentar 4% la tasa de aportación de las personas activas, del 18,5% al 22,5%, con una serie de condiciones que en todo caso luego abordamos o podemos llegar a abordar, y también planteaba la existencia de una nueva contribución pecuniaria o agregar una nueva contribución pecuniaria para personas pasivas. Esto la oposición no lo llevó, allí está incluido el Partido Colorado al que representás. ¿Por qué? Bueno, a ver, por varias razones. También el ministro Odone dijo que los activos tenían que aportar de alguna manera en la salida de la caja y en realidad lo están haciendo. Porque por más que no se suba la tasa, primero que la tasa se sube del 16,5 al 18,5. Actualmente es 18,5, pero por una facultad extraordinaria que tenía la caja de subirlo hasta finales de este año. O sea, a partir del 1 de enero nuevamente se sube a 18,5. O sea, conceptualmente hay una suba, ¿no? En segundo término, no subirlo más no implica que los activos no hagan otro tipo de aportes. ¿Qué otro tipo de aportes? En lo que son los cambios paramétricos del sistema. ¿Qué es esto? Es la posibilidad de que la convergencia de regímenes, el régimen de la caja de profesionales, con el régimen general, que tienen reglas distintas, bueno, que converjan mucho más rápido de lo que estaba establecido en la ley 20.130 del año 2023. ¿Y qué significa esto? Que se van a terminar jubilando, van a tener una edad jubilatoria mínima de 65 años, mucho antes que los del régimen general. Se le va a calcular el sueldo básico jubilatorio por una mayor cantidad de años de aportación, de manera mucho más rápida que lo que está en el régimen general. Se pasan a tomar 20 años. Al final del camino se pasan a tomar 20 años. Actualmente son 3, se pasa a 6, se pasa a 9, a 12 y luego a 20. Todo eso de forma mucho más rápida. Por lo tanto, el propio activo, el profesional activo, va a ser un aporte muy importante. El gobierno calcula que estos cambios de parámetros conllevan unos 32 millones de dólares. Entonces, creo que está bueno decirlo. Yo lo escuché al ministro Odone, a cual respeto mucho, pero creo que ahí le faltó decir justamente que los activos están aportando a la salida de la caja de profesionales. Luego, con respecto a por qué no subir más la tasa, porque nosotros tenemos ahora la evidencia. Cuando se subió la tasa del 16,5 al 18,5 en el final de 2023, por esa potestad extraordinaria que tenía la caja, lo que sucedió fue que hubo una mayor cantidad de declaraciones de no ejercicio, hubo mayor cantidad de profesionales que, teniendo causal jubilatoria, se jubilaron, pensaron, no voy a pagar más aporte, me voy a jubilar ahora, y por lo tanto la caja automáticamente tuvo que tener mayor cantidad de egresos. Ahora, o profesionales que se bajaron de categoría. Eso fue lo que pasó al subir 2 puntos la tasa, ¿no? Una pregunta que se me ocurre hacer a propósito de ese tema en particular. Esta propuesta
que hizo el Poder Ejecutivo en el texto original que llegó al Parlamento de subir la tasa de 18,5, más allá de lo que planteas del 16,5 y el 18,5 actual como una facultad extraordinaria o una medida transitoria, pero de subirla desde esa cifra al 22,5, incorpora también la posibilidad de que si las personas optan por aportar desde un escalafón menor, digamos, en definitiva, lo que terminen pagando por ese eventual 22,5 sea equivalente a lo que están pagando hoy. Ese mecanismo no termina amortiguando el eventual aumento o no podría amortiguar el eventual aumento de declaraciones de no ejercicio o de jubilaciones apuradas que recién planteabas como riesgo. Mirá, yo creo que no amortigua, lo dijimos en comisión, pensamos que el gobierno creó una segunda escala de categorías. En verdad, 3 escalas. La actual, de las 10 categorías, luego otra que es para los nuevos aportantes que ingresen al mercado laboral a partir de la promulgación de la ley, que son 15 categorías, y con una escala paralela también de 10 categorías, pero con fictos más bajos. Lo que dice el gobierno es que la suba de aportes en 4 puntos se va a ver atenuada o amortizada porque los profesionales van a decidir ir a esa segunda escala. Yo creo que esto no va a ser así, porque sencillamente el profesional va a razonar. Si yo ya hice 20 años de aporte y tengo que esperar 10 años más, en definitiva 10 años de servicio más para poder jubilarme, voy a intentar hacer ese esfuerzo de pagar esos 4 puntos más para no quedarme sin jubilación o para jubilarme como yo pretendía jubilarme. Ahora, si me dicen, te podés cambiar de escala aportando lo mismo, pero te vas a jubilar con mucho menos. Entonces el razonamiento va a ser... ¿Qué tan grande es la diferencia jubilatoria? Voy a hacer, y puede ser grande. Obviamente ahí hay cálculos actuariales que hay que realizar, porque eso conjuntamente con los cambios paramétricos según la edad del profesional, esto va cambiando. Pero si a ti te dicen que te vas a jubilar con menos, bueno, intentás hacer el esfuerzo. Pero si no podés hacer el esfuerzo porque no te da, porque en verdad, bueno, tenés ingresos fijos como profesional que ejerce libremente la profesión, ¿no? Entonces, yo lo dije en cámara, en momentos que hay profesionales que pueden ganar bien y después no ganan nada, o profesionales que realmente la pelean, ¿no? Y que tienen que sacar recursos de otra actividad que tienen para poder pagar la caja. Digo, esto es moneda corriente. Entonces, no hay nada que indique que el fenómeno que ocurrió el año pasado no vaya a volver a ocurrir. Entonces, nosotros lo que planteamos es... esto que parecería generar mayores recursos termina siendo un boomerang. Puede generar menor cantidad de recursos por la fuga de profesionales. Es por eso que nosotros nos paramos firmes en el sentido de que no nos parece bueno subir el aporte de los profesionales en este momento. También en la incertidumbre que existe con respecto a la caja. Porque naturalmente muchos van a decidir migrar hacia otros sistemas o simplemente hacer otras cosas que impliquen no pagar la caja. Conrado, no nos quedan tantos minutos y hay una cantidad de aspectos técnicos y políticos para considerar. Pero quiero pasar ahora por uno que fue mencionado especialmente, por ejemplo, por la diputada del Frente Amplio, Sol Maneiro, cuando se dio la discusión en la Cámara de Representantes. A propósito del cuestionamiento a esta idea manejada por el Poder Ejecutivo de aumentar esa tasa de aporte de las personas que están en actividad, Maneiro preguntó por qué se rechaza eso ahora, cuando el proyecto de ley vinculado a la caja de profesionales que envió al Parlamento en el periodo anterior el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou, lo planteaba desde el 16,5% a un 19%, que eventualmente podía llegar a un tope de 22,5% de aporte si la situación financiera de la caja así lo ameritase. Y aquello fue votado fundamentalmente por los partidos Colorado y Nacional. ¿Por qué se cuestiona ahora? Bueno, yo le preguntaría a la diputada por qué ahora van a votar un proyecto de ley donde aumenta los aportes de los activos y no lo quisieron votar en el 2023, donde también traía un aumento del aporte de los activos, ¿no? La diputada no está acá, está sí Julieta Sierra, que estará en la mesa, y le haremos la pregunta en un ratito. Sin duda. Pero me interesa que respondas porque ya estabas en el Parlamento en ese momento. Está bien, pero de paso decimos que el propio ministro Done también se cuestionaba lo mismo, ¿no? ¿Por qué el Frente Amplio no había acompañado? Lo dijo en esa misma silla en la que estás vos. El proyecto de ley desde 2023. Porque ahora tenemos evidencia.
En aquel momento no teníamos la evidencia de que subiendo el aporte iba a suceder lo que sucedió. Cuando vino la Caja, nos dijo, en el 2024 fue la primera vez en la historia, que hubo menor cantidad de aportantes nuevos a la Caja y hubo mayor cantidad de salidas o egresos por altas jubilatorias. Entonces, si la Caja nos demuestra con números que eso fue lo que sucedió, ante la evidencia, me parece que obviamente que teníamos que cambiar esa posición de subir los aportes de los activos. En el año 2023 no teníamos esa evidencia. Y eso es muy claro. Y por eso el posicionamiento nuestro con respecto a esto. Pero más allá de todo esto, yo creo que lo fundamental es que los partidos de la oposición, por lo pronto, Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, Cabildo Abierto y Identidad Soberana votaron de otra manera. Nosotros votamos a favor del proyecto de ley porque entendemos que no es una alternativa que no exista ley. O sea, tiene que existir ley. La situación de la Caja lo amerita. Se nos dice por parte de la Caja que en julio se le acaban las reservas y no va a poder pagar parte de las jubilaciones y pensiones, y en un sentido de responsabilidad teníamos que habilitar con nuestro voto que se siguiera discutiendo y que se siguiera negociando. Nosotros hicimos una cantidad de aportes en Cámara de Diputados, negociamos hasta donde pudimos negociar. Yo creo que en la Cámara de Senadores, con otros actores políticos, yo creo también con otra disposición del Poder Ejecutivo a bajar algunas banderas que parecen inflexibles, yo creo que se va a llegar a un acuerdo en beneficio de que siga existiendo la Caja de Profesionales, más allá de que nosotros también lo dijimos en la Cámara, de que esto necesita una discusión con mucho más profundidad sobre el futuro de las cajas paraestatales, ¿no? Tenemos que discutir con mucho más profundidad porque hay temas estructurales, temas que tienen que ver con el mercado laboral, tienen que ver con la inserción de las profesiones y tienen que ver con un montón de cosas que en este proyecto de ley no hemos podido discutir por la falta de tiempo. Sobre el cierre, hablando de falta de tiempo, digamos, la oposición, a través de una mayoría que se generó en la Cámara de Representantes, conformada por los partidos Nacional, Colorado, Independiente y también Cabildo Abierto, digamos, aprobó disposiciones o cambios al proyecto de ley que establecen que por este año, 2025, interpreto que esto podría correr de julio en adelante, redondeando segundo semestre del año, el aporte mensual del Estado sería de unos 220 millones de pesos al mes, ¿no? Unos 5 millones de dólares, 5.300.000 dólares por, digamos, justamente es la equivalencia, lo que al cabo de ese semestre terminaría significando algo así como unos 30 millones, ¿no? 31 millones de dólares. Bueno, ahí hay una brecha importante de cerca de 15 millones de dólares entre lo que terminó aprobando la oposición y lo que de alguna forma planteaba el Poder Ejecutivo. A su vez, en un sentido macro, se podría decir que la visión de la oposición tiende a defender que desde la sociedad en general, a través de timbres o de rentas generales, haya más contribución a la caja de profesionales que la posición que defiende el gobierno y en particular en el Parlamento el Frente Amplio. El ministro Odone fue claro en decir que para él, personas activas y pasivas tienen que contribuir más, es decir, volvió a discrepar, ayer lo hizo con la oposición y defendió el 70-30, ¿no? Esa correlación, digamos, ¿no? 70% de los recursos deberían salir entre personas activas y pasivas vinculadas a la caja y 30% del resto de la sociedad que no accede a los beneficios jubilatorios de la caja de profesionales mayoritariamente. Entonces ahí se plantea una pregunta clave, no sé si hace una discusión filosófica o no. Todo eso es discutible. Pero a lo que voy es, ¿por qué hay que aumentar la contribución del sector de la población que no recibe beneficios de la caja? A ver, todo eso es materia de discusión. Acá ha quedado de manifiesto que existe una responsabilidad del Estado por la situación de la caja. El Poder Ejecutivo tiene 2 delegados, los tuvo siempre. Las resoluciones de la caja que llevaron a una situación deficitaria fueron tomadas a partir del año 2005. Nosotros accedimos a una cantidad de resoluciones, sobre todo las que tienen que ver con el aumento jubilatorio, cuando la ley del año 2004 indicaba otras tasas de reemplazo. Los directorios de la caja subieron los aportes y ahí hubo de alguna manera, el Poder Ejecutivo conectó, ¿no? A que eso se diera. Por lo tanto, hay una responsabilidad del Estado y eso sin lugar a dudas es así. El tema
lo conceptual. En el proyecto de ley del Poder Ejecutivo vienen transferencias de la sociedad hacia la caja. Y eso lo puso el Poder Ejecutivo. El ajuste de timbres y la transferencia del Estado lo puso el Poder Ejecutivo. Nosotros discutimos luego esos dos instrumentos, si tenía que ser un poco más o un poco menos. Entonces, es materia de discusión a partir de que el Poder Ejecutivo puso eso arriba de la mesa. En el financiamiento de la oposición había un mayor peso en el propio endeudamiento de la caja que en las transferencias del Estado y que en el ajuste de timbres. O'Donnell dijo, nadie le presta a una institución quebrada. Le prestan a una institución quebrada en la medida que tenga la garantía del Estado. Bueno, pero si la institución no puede responder, después el Estado o toda la sociedad tienen Martín, que por ella. algo el Ministerio de Economía vino a la comisión y propuso ese instrumento y dijeron, con garantía del Estado. Y lo hicieron porque justamente para generar la credibilidad de que esa deuda se va a pagar, ¿no? Entonces, en la medida de que el propio Poder Ejecutivo puso el instrumento, entendimos de que no era necesario la creación del impuesto a los jubilados. Si no hubieran puesto esto arriba de la mesa, seguramente hubiera existido la posibilidad de que acompañáramos la creación del impuesto, porque sabemos que de algún lugar había que sacar dinero para poder justamente financiar jubilaciones y pensiones. El proyecto del gobierno anterior incluía un impuesto también sobre pasividades, digo bien, ¿no? Incluía un impuesto sobre pasividades, yo estuve en esa discusión, nosotros habíamos negociado con el Poder Ejecutivo bajar ese impuesto, el Poder Ejecutivo había accedido, finalmente no pudo ser votado porque no estuvieron los votos ni del Frente Amplio ni de Cabildo Abierto. Lo que sucede es que este impuesto es mucho más gravoso. Llegaba a una tasa del 12%, luego en comisión la terminaron bajando un 11%, que es extremadamente alta, porque es una tasa plana, digamos, sobre un ingreso a partir de determinada cantidad de BPCs, de lo que gane el jubilado, que le termina quitando o detrayendo de la jubilación el 30% de lo que gana el jubilado, porque es eso más el IAS, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el impuesto que planteó el gobierno era mucho más gravoso. Pero esa fue la situación por la cual nosotros decidimos sustituir el impuesto a través del endeudamiento de la propia caja. Y acá también es materia de discusión, porque el gobierno lo que dice, o la bancada oficialista, es que solamente era para que la brecha, lo que quedara de saldo, ¿no? Lo pudiera aportar a partir del endeudamiento. No, perfectamente el endeudamiento puede financiar, a un largo plazo, puede financiar determinadas erogaciones por parte de la caja. No es algo distinto a lo que pasa en el Estado, donde el Estado se tiene que endeudar para poder financiar su presupuesto. Conrado Rodríguez, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, es un tema que está abierto. Y quizá en el futuro volvamos a hablar de él y si no, de otros asuntos. La del estribo, los profesionales universitarios, los jubilados aportan el IAS y eso se aporta al BPS. Y el BPS paga con eso jubilaciones de BPS. O sea, los profesionales están financiando también, de alguna manera, de manera solidaria, otras cuestiones que tienen que ver con la sociedad y que en todo caso no tienen que ver con su propia jubilación. Bueno, pero hay profesionales que también perciben pasividades en el régimen general. También porque tienen doble jubilación. O que perciben otros beneficios porque el BPS es un instituto de seguridad social que cubre no solo el pago de pasividades, ¿no? Bueno, hay que ver. Digo, si tienen otra actividad, sí, ahí tienen cuestiones que están amparadas en BPS. Si tienen solamente la actividad de la caja de profesional, es la caja de profesional quien les termina pagando los beneficios correspondientes a la seguridad social. Podríamos seguir hablando de esto, pero tenemos que cerrar porque espera Julieta Sierra, que aportará otra visión sobre el tema. Hemos tenido realmente intercambios muy buenos con Julieta y una mujer joven, capaz, que ha hecho propuestas muy buenas también, así que bueno, un gusto. Diputada del Frente Amplio, que ya estará en esta mesa. Hasta la próxima, Conrado.